Buenas tardes, profe. A mí me correspondió analizar el artículo ¿Orientan los aparatos tecnológicos las acciones humanas? Una postura praxeológica. Mi nombre es Cristian Andrés Barón, estudiante de séptimo semestre, y en esta ocasión presentaré mi trabajo final de tercer corte. Entonces, en primera instancia se realizó la ficha técnica del artículo, donde se especifican los datos de este, tales como su fecha de publicación, autor y el nombre de la revista en la cual se publicó el artículo. Como lo observamos en esta pantalla, es un artículo realizado por Manuel Leonardo Prada, docente de la Universidad de Santo Tomás de la seccional de Villavicencio. Iniciando con la explicación del artículo, si observamos día a día, la tecnología es utilizada por todos y cada uno de nosotros. Estamos dominados por esta. Entonces, a lo largo de este artículo se dan opiniones y razones para responder a la pregunta de si en verdad dependemos de la tecnología o no. Y pues para esto es importante el aporte de expertos como Martin Heidegger, John Searle y Bruno Latour. Por otro lado, la idea era analizar desde el ámbito praxeológico cómo ha sido la evolución de la tecnología. Bueno, en esta ocasión voy a abordar un tema que lo trata el artículo más adelante, pero haciendo una breve introducción a este, entonces nos hacía relación entre la tecnología y las armas. Este es un claro ejemplo de que las armas, al igual que la tecnología, son una herramienta que si se usa de la mejor manera, pues beneficia al humano, pero si la usamos sin responsabilidad, pues van a existir grandes afectaciones. Entonces iniciamos con dos posturas que nos las plantea el texto y son una primera que dice a partir de Heidegger que el humano utiliza aparatos tecnológicos y la segunda postura que está dada por la esencia de la técnica. Por otro lado, el filósofo John Searle nos da a entender prácticamente que no hay ninguna posibilidad de que la tecnología nos domine. Esto debido a que nosotros somos los que imponemos, pues por así decirlo, poder sobre la tecnología. Acá hago un poco de énfasis y es que la inteligencia artificial está avanzando cada día y contiene una serie de algoritmos para realizar las cosas. Pero mi opinión frente a esto es que nunca tendrán la capacidad de raciocinio. Y así como lo dice el autor en el texto, estas máquinas solo tienen sintaxis. Ahora, si comparamos, como nos lo decía el texto, un aparato más pequeño como un cuchillo o una motosierra, estas dos herramientas no tienen la posibilidad de dominar al humano, ya sea porque el humano las utiliza ya sea para cortar árboles o para cortar un trozo de pan. Pero pues todo depende de la responsabilidad que se tenga y que tenga cada persona del cómo utiliza estas herramientas. Pero en otro artículo investigué y nos hablaban de que ya se tiene una adicción a la tecnología y poniendo pues un claro ejemplo, y es que cuando nos reunimos con la familia a comer y a compartir, pues la tentación de utilizar y de mirar el teléfono cada 20 segundos no nos deja. Es decir, que se está teniendo una gran afectación en la comunicación frente a frente. Ahora, si analizamos en relación a lo anterior, pues tanto el humano como el aparato son actantes. Es decir, que si utilizamos la tecnología nos vamos a fusionar con esto, en vez de estar un poco más alejados cada día más. Y esto pues hace seguramente que cambiemos nuestro comportamiento. Pues sí es cierto que en el último año de pandemia la tecnología nos ha servido para realizar cada una de nuestras actividades, pero por otro lado, al dejarse influenciar por las redes sociales, se adquirirán comportamientos que no son reales de nosotros, sino que nos copiamos de los demás y por lo tanto estamos atrapados en esa red que se llama tecnología. Se plantean las posturas que nos dan tres filósofos muy reconocidos y que seguramente nos ayudarán a solucionar la incógnita que tenemos de si la tecnología nos domina o no. Primero que tenemos la postura de Heidegger, que nos da su opinión acerca de la esencia de la técnica y cómo es que hay un dominio del humano por parte de la tecnología y que lo tiene atado. Por otro lado, John Searle afirma que el humano asume con responsabilidad las consecuencias que conlleva al usar la tecnología, pero que no tiene en cuenta algo que tenía Heidegger y es la esencia de dichos aparatos que domina al humano. Y finalmente Latour, que postula que la responsabilidad de cada uno de los seres humanos frente al uso de la tecnología es importante. Sin embargo, pues el humano está atrapado en esta red que, como lo decía anteriormente, es la tecnología. Y pues a partir de estas tres posturas
De los filósofos se puede decir que aún seguimos con la duda de si en realidad la tecnología domina o no las acciones humanas. Pero como lo decía, pues todo parte de la responsabilidad, ¿no? Entonces seguimos con la siguiente diapositiva para mirar qué es lo que nos mencionaba el texto para solucionar nuestra duda. Para aclarar un poco más nuestra incógnita, entramos en la parte en que los aparatos son realidades que afectan a los seres humanos. Acá comúnmente y pues escuchamos en nuestro alrededor la palabra actualizar. Por eso la pongo acá en rojo y por eso la relaciono con la praxeología, porque tiene un significado especial y es el de escuchar y ver. Y acá entra a jugar un papel fundamental la tecnología, debido a que ésta se actualiza constantemente. Acá ya entra a tener importancia la metafísica de la subjetividad, es decir, que las cosas son realidad que está fuera de nuestra mente. Y desde mi punto de vista diría que sí, porque desde la metafísica de la subjetividad, si nos damos cuenta, todo el aprendizaje entra en nuestra mente a través de los sentidos. Entonces entramos en una confrontación entre esta ciencia y la praxeología, que pues si bien es cierto la praxeología no considera que la mente humana esté dentro de un cuerpo. Sin embargo, yo diría que esta teoría que nos da la praxeología no es coherente, porque en realidad todos los días aprendemos a partir de nuestros sentidos. Por otro lado, si analizamos lo que nos decía el texto acerca de cosas como los fotones o los átomos, pues estos no son cosas que se ven en la realidad, sino que son conceptos que aprendemos, pero como lo dije, no son reales. Y es ahí donde es fundamental los sentidos, porque todo el conocimiento y lo que sabemos entra a partir de ellos, principalmente a través de las imágenes. Entonces los fotones y los átomos no estarían en el acto de ver, y en el texto nos plantea una situación de confrontación entre las ciencias y la praxeología, y es que la praxeología no se encarga de dar fundamentos teóricos, sino que analiza esas teorías y las describe. Es decir, que lo que nos dice el texto es que debemos dudar hasta de nuestro propio cuerpo. En un video que miré, Descartes nos decía que la presencia del otro es un problema, entonces para esa subjetividad que mencionaba anteriormente, si razonamos que alguien nos dice algo, entonces se podría decir que esa persona que me está hablando es una alteridad, es decir, es algo parecido al yo. Ahora en este video que miré también para completar la lectura, nos decía que lo que realmente percibimos de los otros es el cuerpo y los movimientos. Y si hay una relación entre nosotros y ese cuerpo que vemos, pues habrá una alteridad. Y esto es lo que pasa con la tecnología, que son cosas que representan movimientos y sonidos que hacen que sean reales. En esta parte del texto nos da a entender que si por ejemplo decimos que la tecnología no es real, estaríamos algo errados, porque como lo mencionaba anteriormente, hay razones para decir que la tecnología está aquí y está para quedarse. Sin embargo, como dije anteriormente, mediante los sentidos generamos sensaciones y nos preguntamos si esas sensaciones son lo mismo que las percepciones. La respuesta a esto es que sí, y además se tiene en cuenta que para todas estas sensaciones que tiene el humano, pues hay una participación de la mente. Entonces las sensaciones y ese acto de sensación son importantes porque podemos ver, tocar las cosas. Entonces se habla de una relación entre epistemología y antropología, y desde mi punto de vista estos dos términos son importantes porque en efecto el humano tiene principios y razona. Nos dice el texto que la persona es un acto, sin embargo pues también hay cosas que hacen que seamos humanos, como por ejemplo la espiritualidad, eh, las diferentes actividades que hacemos. Entonces el humano sí es una serie de cosas y no como nos lo dice el texto. Y esta serie de cosas hacen que piensen y logran convertirse en una persona. Entonces entramos en una comparación de los humanos y los animales. Tal como nos lo decía el texto, por el olor a chocolate o por el estallido de una bomba, ambos vamos a vernos afectados. Entonces ante esto, una persona no se puede quedar quieta. Es decir, que se debe tomar una decisión para ver qué se hace con el fin de que no se vea afectado por ciertas situaciones. Nosotros los humanos, al igual que los animales, tenemos un instinto de supervivencia. Y por esto señalo acá en rojo esos actos de sensación, afección y volición que tiene el humano, y por ende uno como persona tiene un grado de libertad para decidir qué hacer ante estas situaciones o qué decisión
es la mejor, especialmente ante la afectación de la tecnología, y es que al tener una alteridad radical, pues la tecnología es como un arma, tal como lo mencionaba al inicio, la tecnología nos puede matar. Continuando con el análisis del texto, pues tenemos que el día a día la tecnología avanza y se va produciendo una actualización. Esa actualización de la tecnología afecta tanto agradable como desagradablemente a la humanidad. El texto nos expresaba que las personas no crean nuevas respuestas ante estas afectaciones, sino que, por ejemplo, tenemos incluidas una serie de respuestas intencionales que hacen que podamos responder ante alguna situación. En este caso, pues la tecnología, ¿no? De esta manera, pues no se tendrá que pensar desde cero para realizar una acción. Es decir, que lo que hacemos en el pasado no se nos va a olvidar. Y acá algo importante que me pareció del texto es que nosotros en ocasiones actuamos como actúan las demás personas, o usamos los aparatos tal como lo usan ellos. Por eso Heidegger introduce un término nuevo y es la inquiescencia, en la que cada uno de nosotros creamos nuestra propia personalidad y nuestras propias acciones para cuando se tenga que responder ante alguna afectación, especialmente la tecnología. Sin embargo, pues también es importante apoyarse de los actos intencionales que pues posee cada uno para enfrentar como los desafíos que se van presentando. Ahora, en cuanto a las ideas que me llamaron la atención del texto, pues resalto algunas que están enfocadas a cómo la tecnología afecta nuestro comportamiento. Entonces nos preguntaremos por qué escogí esta idea, por qué escogí estas ideas, y la razón es porque en cierta medida la tecnología nos está dominando y en realidad hace que actuemos cada vez diferente. Para explicar otra de las ideas planteadas, me parece interesante cómo es que en esta época de transhumanismo la inteligencia artificial y la humanidad van de la mano, y con la ayuda de nuestros sentidos y de esa tecnología que está a nuestro alcance, pues podemos obtener información relevante que nos ayuda a generar conocimiento. Creo que ya se me va a acabar el tiempo, pero para completar, lo que más me llamó la atención del texto es que sí es cierto que la tecnología nos domina, pero pues no estoy de acuerdo con la postura que planteaba la praxeología, donde decía que el humano es un ser que no piensa. Es importante aclarar que el humano piensa y razona, y si no, por el contrario, el humano no podría tomar decisiones, si no seríamos como unos pollitos sin mente. Por otro lado, me parece interesante cómo el texto nos aclara que el conocimiento entra por medio de las imágenes. Para ir finalizando, planteo el glosario de términos que pues no tenía dentro de mi léxico. Dentro de estos tenemos los actantes, el acto de afección, la praxeología, la alteridad radical, el acto de inteligir y pues la metafísica, la subjetividad. Todos y cada uno de estos términos fueron definidos de acuerdo a la interpretación que se realizó del texto. Y pues acá presento otros términos que también me parecieron importantes y que no conocía muy bien, como lo son la noología, la cosificación y la inquiescencia. Finalmente planteo unos cuestionamientos acerca de la realización del texto y que pues seguramente serán objeto de algo otras investigaciones. Entre estos podemos observar incógnitas respecto a las adicciones digitales y sobre la praxeología. Finalmente, en cuanto a las conclusiones, desde mi punto de vista podría decir que pues la tecnología y los aparatos son un objeto real y que por ende lo que hacen no es dirigir las acciones humanas, sino que pues las afectan. Y pues hago una invitación a todos los jóvenes pues a que hagan el correcto uso de la tecnología y pues no se dejen afectar por esta, ¿no? Y pues con la lectura de este artículo pues todavía no podemos decir que la tecnología domine a todo el mundo porque hay otros aspectos por estudiar. Y estas son algunas de las referencias utilizadas para complementar la lectura. Eso era todo, profe. Muchas gracias por su atención.